Hola, esta es la toma 2 de un nuevo podcast, los HDP o Cirugía Plástica Conciencia. Mi nombre es Héctor Durán, soy cirujano plástico y quiero dar la bienvenida a mis amigos. ¿Se presentan, por favor? Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy la doctora Ana Sofía Magallanes, cirujana plástica certificada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Castillo, soy cirujana plástica certificada y el día de hoy estamos acompañando. Hola a todos, yo soy Fernanda Castro Marrufo, residente de cuarto año de la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hola a todos, yo soy Guillermo Lorenzo, residente de último año de cirugía plástica y reconstructiva. Pues es un honor para mí estar compartiendo este tiempo con todos ustedes. Esperemos que esto salga bien y que no se nos borre como hace rato. Muchísimas gracias. Y pues estamos aquí transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Y muchas gracias. Hoy tenemos un tema, decidimos tratar un tema que es bien controversial, fuerte, intenso, que es la enfermedad relacionada con los implantes mamarios. ¿Sí? Es un tema sumamente difícil, interesante y que me interesaría que cada uno de ustedes aborde. ¿Sí? Vamos a platicar. ¿Sí? La doctora Fernanda tiene algunos datos importantes y me gustaría que nos compartieras esos datos importantes. Claro, vamos a hablar como tal del síndrome de Asia. Este es un síndrome autoinmune inflamatorio que es inducido por adyuvantes. Esta definición se propuso en 2011. Pero recuerda que no estás dando una clase, estamos hablando a la gente. Entonces, ¿qué es un Ok. adyuvante? O sea, platícanos un Ok, poco. aquí básicamente lo que se trata pues es de aquellos fenómenos que van a manifestar las pacientes después de que se expusieron a alguna sustancia con alguna actividad adyuvante. Esto se entiende no únicamente como un implante de mama, puede ser asociado también a algunas prótesis o incluso algunas sustancias que se desconoce como tal el origen, como pueden ser los bioremodeladores o algunos aceites que se usaban con anterioridad para hacer modificaciones en el organismo o como tal en el aspecto de los tejidos blandos del cuerpo. O sea, básicamente cualquier cosa que entra y que es distinta, ¿no? Así es, cualquier cuerpo extraño que es implantado para modificar o ya sea alguna función o el aspecto de los tejidos blandos del cuerpo. Porque aquí entra lo que les decía, también las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, entre otros cuerpos extraños que se emplean muchas veces también como parte del tratamiento terapéutico de algunas enfermedades. Pero entonces cualquier cosa extraña, Cualquier cosa extraña. ¿ustedes han visto algo de esto? Pues Sí, también. básicamente, o sea, también lo encontramos, por ejemplo, en los vehículos para las vacunas, que es justamente lo más común a lo que estamos prácticamente todos expuestos. Entonces, también se conoce que estos adyuvantes se encuentran en algunas mallas de polipropileno o algún tipo de mallas que también son utilizadas en cirugía general, etcétera. Entonces, estos adyuvantes realmente pueden estar en cualquier, digamos, agregado el de las cirugías que pueda introducirse al cuerpo y desarrollar o desencadenar este tipo de enfermedad. Es- Perdón, esto que menciona Nancy es muy importante. ¿Por qué? Porque esta enfermedad o este síndrome ha tomado relevancia o importancia dado que las pacientes de cirugía plástica tienen una recurrencia aparentemente mayor o que fue cuando se comenzó a estudiar dirigidamente, pero hay casos, como dice Nancy, de cirugía general donde tenían exposición e incluso las mallas llegaban a exteriorizarse y no se reportaba como tal como si fuese un síndrome de Asia, sino como una reacción al cuerpo extraño. Pero estamos hablando de que posiblemente son pacientes que ya presentaban este tipo de síndrome u enfermedad asociado a los adyuvantes, pero que no se reportó como tal. O sea, no se hacía una franca asociación al cuerpo extraño y a la manifestación clínica que el paciente tenía. Y entonces, ¿por qué tanta mujer apasionada en las redes sociales con los implantes mamarios? Sí, de verdad que si cualquier cosa puede dar una reacción, ¿por qué echarle tanta culpa a los implantes mamarios? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Alguien quiere opinar? Todos Pues callados. puede ser parte de como de la imposición de las redes sociales o las actividades a las que las mujeres están expuestas y que es algo que tienen al alcance en la palma de la mano. Pero entonces la pregunta es, ¿toda mujer que tiene un implante mamario tiene un problema?
No, yo creo que eso es lo que hay que destacar aquí o lo que hay que rescatar. ¿Por qué? Porque una paciente puede decir, tengo síndrome de Asia porque tengo implantes No, mamarios, no, pero, pero no pero, pero justifica nadie sus tiene, nadie síntomas. tiene un síndrome de Asper. O sea, no llega Exacto, una paciente y una dice, tengo enfermedad unos sí. por adyuvantes. Sí, yo creo que es importante eso, ¿no? El acceso que tiene la gente actualmente a la información y que esa información no siempre es confiable o verídica y que solas llegan con su diagnóstico y llegan exigiendo la explantación mamaria. Pero eso dado por un fenómeno de exposición que han tenido previamente en redes sociales o incluso con pláticas hacia conocidos o familiares. Entonces es básicamente algo de desinformación también, ¿Tú, pero tú conoces, Sofi, gente que haya tenido esto? Síndrome de Asia como tal, creo que si acaso una paciente, un ¿Y qué, síndrome qué de era, qué era Asia lo que decía que tenía? diagnosticado mediante inmunología, o sea, pruebas de anticuerpos y todo. Pues ella empezó con muchos dolores, mialgias, artralgias, pérdida del cabello, alteraciones en la memoria, alteraciones visuales, pero yo creo que no necesariamente, Y se le quitó cuando le quitaron los implantes. desafortunadamente, no. Entonces, no sabemos si fueron los Sí, implantes. Ese es el exactamente. principal problema. Lo que antes se creía, o bueno, no es que el implante per se sea el causante, más puede llegar a ser un detonante de que estas pacientes ya tenían alguna mutación que solamente por estar expuestas al cuerpo extraño, pues acelera la expresión de estos genes mutados que ya tenemos. Por ejemplo, alguna paciente que ya tenía alguna mutación o predisposición a una enfermedad reumática y no necesariamente un implante mamario, sino como bien lo dijeron, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, hasta prótesis dentales o implantes dentales pueden llegar a hacer que esto sea un acelerador y se manifiesten algunos síntomas, ¿no? Pero entonces, sabiendo esto, ¿podríamos recomendarle a las pacientes que no se pongan implantes mamarios o qué hacemos? No, todo lo contrario, o sea, simplemente hay que estar informados de alguna, bueno, justamente con algún médico, con alguien que los asesore correctamente sobre la colocación de implantes, ya que, pues, o sea, si nos ponemos a pensar realmente, todo podría causarnos algún tipo de reacción, hasta una vacuna. Entonces, no por el hecho de tener esa reacción significa que están dados por los implantes. No sería Pero hay correcto. muchas mujeres que están, pero de verdad, eh, fuertemente abogando por el retiro de implantes mamarios y casi convenciendo a las que tienen que se los quiten. Entonces, no sé si es, ya no me queda claro si la responsabilidad es la nuestra, los cirujanos plásticos, de querer ponerles implantes a todos o de ellas, de convencer a todas las mujeres que se retiren los implantes sin que esto signifique realmente un riesgo para ellas. yo creo que sí, doctor, pero aquí es importante ser objetivos. ¿Por qué? Porque si a una mujer le dices, por exposición a vacunas, silicón, a cualquier implante o cuerpo extraño dentro de tu organismo, vas a poder presentar mialgias, artralgias, pérdida de memoria, fatiga crónica. Hombre, eso lo puede causar un mal día de gimnasio, un desvelo, etcétera, ¿no? O sea, aquí como médicos yo creo que el papel es ser objetivos y decirle, ok, tú presentas un conjunto de signos y síntomas que pueden estar asociados a muchas cosas, pero en estos casos hay criterios mayores, hay menores, sí incluye lo que tú estás manifestando, pero hay que hacer pruebas que nos apoyen en criterios mayores, como son los HLA, que son específicos para esto. O sea, tratar de que nuestro papel sea objetivo y no dedicarnos a explantar solo por deseos o por fobia hacia las pacientes. Que Pero eso es lo claro, que dicen en redes sociales. claro, En redes claro, jamás de sociales, o estar en sea, tu derecho, las ¿no? mujeres te dicen, las que se explantaron, te dicen quítatelos, Ujú. ¿sí? Y en algunos países, por ejemplo, en Colombia, es un fenómeno social donde todas se las quieren quitar y muchas ni saben por qué, simplemente tienen miedo y ni tienen síntomas, simplemente les dijeron que se los quitaran. Entonces se vuelve un problema de salud que quizá es innecesario. Yo pienso que, como estaban diciendo anteriormente, que eso puede ser por causa de las redes sociales, la influencia que tienen muchas de esas influencers, que
usualmente tiene muchas seguidoras que hacen todo lo que ellos digan, se llevan de esas cosas que ella comentan y ya por eso creen que ellas tienen razón y lo que dicen los médicos no. Entonces, yo pienso que está muy relacionado con problemas también más psicolo- es, eh, psicológicos, psiquiátricos sería la palabra. Aguas, porque te estás metiendo en un tema, ya hasta la cámara está aquí temblando, ya hasta la cámara aquí ya se Eh, quejó. Pero bueno, yo creo que es algo que lo que tú estás, entonces lo que tú estás diciendo también es que es una especie de paranoia sí, colectiva, ¿sí? ujú, Pero no es algo que podamos asegurar a la no. ligera, porque a una mujer que le dice, que dice yo tengo un síndrome de Asia, le dices que es paranoica, te va a querer asesinar Ya es un porque ella problema. está sufriendo realmente, Sí, ¿no? Entonces es muy complicado y a lo mejor tiene un problema real que no hemos sabido sí, identificar. Yo les voy a también. decir que aproximadamente tengo 500 pares de implantes de una marca reconocida que he colocado y no tengo una sola paciente con un síndrome de Asia, Ujú. pero sí tengo una paciente que creyó que lo tenía, que me pidió que se los retirara. Yo la verdad no soy quien para decirle sí o no, o sea, es su cuerpo, decide, ok, ¿quieres que te lo quite? Te los quito, se los retiramos y siguió con los síntomas. Y después descubrió que el problema no era los implantes, sino un problema de tiroides. Entonces, Ay, sí. ya para entonces ya no tenía los implantes y ya estaba súper arrepentida de lo que había hecho. Es complicado el asunto. Sí, yo creo que realmente también, si buscamos en la bibliografía, nos hemos encontrado con casos clínicos que presentan algún tipo de enfermedad autoinmune que supuestamente estaba relacionada con implantes, pero pasan después de la explantación, o sea, decidieron retirarse esos implantes y después de esa explantación no se quitan los síntomas. Entonces, yo creo que es parte de esta moda que se instaura, pero sí hay que descartar, o sea, jamás hay que, digamos, olvidar los síntomas de la paciente, pero sí hay que descartarlos con la clínica y sobre todo con los estudios pertinentes de esta enfermedad. ¿Qué dice la ciencia, Sofi, de eso? Pues, o sea, yo creo que el implante per se no es el causante de la enfermedad. eh, y mucho menos los implantes que ahora tenemos, ¿no? O sea, son marcas ya reconocidas, tienen mucha tecnología e investigación de fondo, todo en pro de esto, de que cada vez sean como más biocompatibles los implantes. Yo lo que noté fue un boom post pandemia de esta, pues no sé cómo nombrarlo, idea de que asociado a los implantes venían muchos síntomas, ¿no? Pero también hay en la literatura reportes que está asociado a infección por COVID, a vacuna contra COVID, que puede estar dando los mismos síntomas que reporta el síndrome de Asia. Entonces, cuando una paciente, como bien lo dijo, solicita retirarse sus implantes, se retiran los implantes y la sintomatología persiste, entonces quiere decir que el causante no era el implante. Entonces ahí hay que buscar qué más hay. O sea, ¿por qué satanizar tanto una cirugía y esto no va dirigido a que nosotros somos cirujanos plásticos y nos encanta operar y lo que queremos es estar operando todo el tiempo, no, o sea, porque también al ser cirujanos plásticos, antes que todo, pues somos médicos y siempre vamos a estar en pro de la salud y del beneficio de nuestras pacientes, o sea, no es nada más por operar y por poner un par de implantes, no, eso no tiene nada que ver, pero sí parar un poco la mala información que se difunde en redes y esto sobre todo pues hacer mucho hincapié con las pacientes que nos están viendo, que no crean todo lo que está en las redes, que siempre vayan más allá, que investiguen un poco más, que cuestionen un poco más, que se acerquen a personal de salud capacitado, que verifiquen a sus cirujanos plásticos, que sean cirujanos plásticos certificados y aún así que hagan su propio y creen su propio criterio en que
Esto no es solo mercadotecnia, esto no es solo modificar tu cuerpo, esto tiene mucho que ver en tu calidad de vida, esto va a impactar en todos los aspectos. Entonces, si tienes algún síntoma, hay que estudiarlo. O sea, no es nada más asociarlo a que, ay, tengo un par de implantes, quítenme los implantes y con eso se me va a quitar, porque la mayor y más alta tasa probabilística es que no se te va a ir el síntoma, te vas a seguir sintiendo prácticamente igual Y sin sin los implantes. implantes. Ajá, y sin implantes. Doctor, una pregunta. No sé si ya usted lo mencionó anteriormente, pero si llega una paciente así a la consulta, ¿usted se lo quita luego los implantes o trata primero de explicarle todo para encontrar algo antes de retirarle los implantes? No, yo personalmente creo que cada persona tiene derecho sobre su cuerpo y si la paciente quiere quitárselos, no veo por qué estar discutiendo, peleando, Ujú. convenciendo, ¿sí? Si la paciente cree que tiene esta enfermedad y se los quiere retirar, lo hacemos. Creo Ok. que no es, creo que no hay. eh, y esto lo aprendí porque muchas pacientes llegaban conmigo huyendo de otros médicos que justamente ocurrió eso. Llegaron con este médico pidiendo el retiro de implantes y el médico las trató de convencer de que no se los quitaran, ¿no? Ujú. Y justamente al oír las justificaciones o lo que ellas decían, me entendí que pues cada quien es dueño de su cuerpo y si quiere así como decidimos tan fácil de me quiero poner, órale, te lo pongo, ¿por qué no decidir quitar, no? Ujú. Ahora, lo que sí le tengo que explicar son las consecuencias de retirar el implante, porque esa es otra historia bien complicada, ¿no? Porque sobre todo aquellas mujeres que se pusieron implantes muy grandes, a la hora de retirarlo, generalmente lo que va a ver es una caída. Viene a mi mente aquel tiempo donde Angelina Jolie se hizo su mastectomía bilateral porque tenía predisposición genética para cáncer de mama y que entonces llegaban las pacientes a la consulta exigiendo también una mastectomía profiláctica. Yo creo que es un fenómeno similar. O sea, evidentemente, pues la gente que tiene un impacto social, llámese aquellas personas influencer o con gente en millones que la siguen, tiene una responsabilidad también respecto a lo que informan. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente, como en su momento Angelina representó una figura social donde las mujeres querían imitar, bueno, pues también tienen la responsabilidad de informar de manera adecuada y apropiada. Como suelen ser mujeres populares u hombres populares en estos tiempos que solo llegan a tener millones de seguidores en redes sociales sin un respaldo académico detrás, pues creo que entonces la responsabilidad queda en manos de nosotros como cirujanos, ¿no? De bueno, tienes derecho a creer lo que tú quieras y a decidir lo que tú quieras sobre tu cuerpo, pero estas son las evidencias, ¿no? O sea, esto es lo que está descrito, estos son los criterios. Tú tienes alcance y disposición de todos los estudios que esté. Bueno, ¿y qué dice la evidencia? La evidencia dice. Para la gente que no conoce de evidencia, ¿qué dice la evidencia? Claro, claro, o sea, dado el incremento de los diagnósticos de síndrome de Asia de 2011 a 2024, hay una mayor publicación de artículos al respecto. ¿Y esto qué ha forzado? Pues que haya criterios diagnósticos y que haya guías de tratamiento específicas para síndrome de Asia o alguna enfermedad por adyuvantes. ¿Por qué? Pues porque no vamos a hacerlo de manera indiscriminada. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se ha visto es que si tú tienes una asociación, por ejemplo, tú ya tienes una exposición a implantes de silicona y además tienes vacunas por COVID, aparte tienes exposición a algún otro metal, bueno, pues tú tienes factores de riesgo y entonces está justificado que se estudie, pero no de manera solo, vaya, por popularidad, ¿no? Ahí es donde entra nuestro juicio. Ok, entonces si viene una paciente contigo y te dice, quiero retirármelo, ¿qué le dices? Hay que informarle apropiadamente. Ok, tú sospechas o tú crees que tienes esto. Bueno, la evidencia dice que tienes que tener criterios menores, criterios mayores, que incluyen esto y esto y esto, y podemos hacer algunos estudios de laboratorio que pueden fomentar que tengamos un diagnóstico pues más certero. Y la otra es que no es un diagnóstico que haga únicamente el cirujano plástico. Es un diagnóstico que se tiene que hacer en equipo con otros médicos especialistas como el reumatólogo. Y entonces ya con elementos suficientes decirle, ok, si hay probabilidad, no hay probabilidad que lo tengas y te recomiendo o no retirar los implantes. Sin embargo, la decisión está en tus manos.
sea, si tú decides, lo hacemos. Ok. Y así como eso, siento que hay que reiterar a final de cuentas justo eso, que aún a la explantación de los implantes puede continuar con los síntomas. Y ahí es cuando genera mucha duda, ¿no? ¿Realmente estará relacionado con los implantes? Porque una gran parte de las mujeres que tienen implantes y que adjudican sus síntomas a los implantes, cuando se los retiran, incluso con la cápsula, no mejoran los síntomas. Oye, doctor, ¿y qué pasa con aquellas pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune diagnosticada o no previamente a la colocación de implantes? Que eso es otro punto importante, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que he operado varias pacientes incluso con lupus y otros tipos de enfermedades autoinmunes, colocando implantes sin problema, ¿eh? Sin problema. Sin ningún Así es. problema, o sea, contentas, felices, ¿sí? Obviamente no lo hago de una manera indiscriminada, le pedimos primero a un reumatólogo su valoración y si el reumatólogo dice adelante, adelante y sin problema, ¿sí? Son más de, recuerdo, 5 o 6 pacientes que lo he hecho sin problema. ¿Sí? Ahora esto no significa que sea la generalidad tampoco, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿no creen que sea más cuestión de tiempo? ¿A qué me refiero? A que si usted dice que ha puesto implantes en pacientes incluso con lupus y no ha habido ningún problema, o sea que esta enfermedad o este síndrome o conjunto de síntomas, que con el tiempo podamos tener una evidencia mayor y que diga específicamente por implantes de silicona de este tipo, si puede haber una asociación al incremento de enfermedades autoinmunes o respuestas inflamatorias exageradas o no hay asociación directa y fue un conjunto de otros factores. O sea, finalmente el tiempo nos da la experiencia y la evidencia científica, ¿no? Sí, Hasta el momento. pero hasta ahorita los estudios han demostrado que es difícil relacionarlo, que no hay un solo cuadro clínico y que además, no se soluciona a veces con el retiro de implantes. Entonces, después de un rato, la ciencia empieza a dudar si realmente es una enfermedad relacionada a implantes, ¿no? Entonces, muchos dicen, bueno, es que no estamos diciendo que las pacientes no tengan esos síntomas, porque evidentemente los tienen. Más bien se está pensando que más que echarle la culpa a los implantes, más bien son una serie, como lo mencionaron ustedes, de susceptibilidades biológicas que hacen que el paciente tenga este tipo de problemas, ¿sí? Y que, como lo dijeron, puede ser un despertar, un gatillo, ¿no? El colocar implantes, ¿no? Sí, porque, bueno, hay que aclarar que per se esas sustancias conocidas como adyuvantes no van a desencadenar como tal una respuesta inflamatoria, sino que también depende mucho de la genética y de todos los factores que pueden predisponer este tipo de enfermedades. Ok. Y la otra es que dentro de las guías y criterios descritos, uno importante es que tiene que haber una mejoría después de la remoción del cuerpo extraño, adyuvante, implante, etcétera, A eso ¿no? no me la sabía. O sea, tiene que Sí, a fuerza tiene haber. que haber una mejoría. Si no la hay, no se trataba de una enfermedad asociada a los adyuvantes. Entonces, eso creo que es con lo que valdría la pena que se quedara los pacientes que nos escuchan, los pacientes que tienen dudas. ¿Por qué? Porque, como le digo, el incremento en estas sospechas ha obligado a que se desarrollen criterios mayores y menores. Entre ellos está, obviamente, los síntomas que ya había mencionado, las mialgias, las artralgias, la fatiga, entre otros. Y el más importante, como criterio mayor, es que estas pacientes mejoran una vez retirado el cuerpo extraño, ¿no? O el Pero adyuvante. entonces, si no mejoran, es que no fue. Así es. Si no mejoran, no fue. Claro que hay otros criterios que aquí decían los menores, pues es cuando ya se envía la muestra a patología y que tiene afectación como tal demostrada Pero por microscopio, ¿no? ¿qué envían de muestra? Se envía la biopsia de la cápsula que rodea el implante, en el caso de los implantes mamarios, o incluso en las prótesis de cadera o de rodilla, también se genera una cápsula alrededor de ella, y eso es lo que se envía a patología. Pero patología solo va a demostrar inflamación, ¿no?
Así es. Ujú, Entonces, eso no necesariamente es una síndrome de Asia. O sea, así en es. general, la cápsula por sí misma es pura inflamación. Ajá, sí, y aquí destacar también que pues tienen que tener aparición de autoanticuerpos para que se demuestre la asociación de este. Entonces, ¿qué pasa cuando se retira el adyuvante? Pues que los autoanticuerpos, la respuesta como tal del organismo mejora y hay una, vaya, pues hay una asociación directa, ¿no? De la mejora de los síntomas al retiro de este. Si no los hay, no se considera como tal síndrome de Asia. Bueno, vamos a hacerlo más redondo, más cuadrado, y le voy a pedir a Sofía y a Guillermo, ¿sí? Que piensen cuáles son los síntomas que puede una paciente que tiene implantes hacerle pensar que puede tener un problema, o sea, en qué grado o qué cosas, ¿sí? Porque realmente cansancio, que es uno de los síntomas, etcétera, realmente, o sea, hay muchos síntomas que pueden ser muy, muy generales, ¿no? Entonces, Sofía, empezamos contigo. Pues uno de los principales síntomas sí sería que hubiera afectación articular, ¿sí? Eh, no solamente es como siento dolor articular o no, sino ya se presenta una inflamación, una artritis, que es la inflamación de las articulaciones, documentada y diagnosticada por los expertos que son los médicos con especialidad en reumatología. Ese es uno de los principales síntomas. Otro que también hay que descartar la asociación es con el síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es mucosas secas, así digámoslo, ¿no? Ojo seco, boca seca y todas las mucosas, puede haber sequedad vaginal. Todo esto llama mucho la atención. Otro es la sequedad también de la piel y pérdida del cabello. Esos son como síntomas generales que te pueden estar alertando. No Uy, quiere yo, decir yo que tengo lo todos esos tienes. síntomas y no, No, no traigo no, ni no implante. quiere decir que lo tienes, pero es como que empieza una alerta, digámoslo así, ¿no? Que es cuando ya te tienes que acercar a pedir ayuda o a una valoración. Y como bien lo dice el doctor, o sea, todos tenemos síntomas, todos vivimos en una época donde el estrés es el principal detonante de todo lo que nos pasa. No dormimos bien, no descansamos bien, no ponemos atención a nuestro descanso, siempre estamos expuestos a una hiperestimulación de pantallas, de todo esto, y eso viene afectando nuestro descanso y eso te va a hacer que tú en la mañana te sientas mal. Entonces, pero más que nada, si es síntomas articulares, dolor articular y no es como multiarticular, sino una sola articulación que esté dando lata, pues en las manos, la rodilla, pero que sea muy específica de una inflamación y la sequedad de mucosas, esa también es bien importante, se queda en los ojos, se queda en la boca y de ahí pues vamos a ir buscando la asociación. Eh, y pues le repetimos, o sea, hay que ver si es solamente un detonante porque en mucha de la bibliografía que ya está publicada, mencionan que los pacientes que se diagnosticaron con síndrome de Asia es porque tenían una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Alteración en algunos genes, se llaman genes de histocompatibilidad mayor, que en estos o sea, estudiaron a muchísimos y en esos pacientes en los que sí fue certero el diagnóstico de síndrome de Asia es porque ya tenían una predisposición. Entonces, como lo mencionaba yo anteriormente, no quiere decir que el implante cause la enfermedad, no quiere decir que las prótesis causen la enfermedad, sino que en ciertos pacientes que no lo sabemos tienen algún gen un poco alterado y lo que hace ser un detonante o un acelerador de que esa enfermedad que si no te hubieras puesto implantes, igualmente ibas a presentarlo, solo que pues lo hace que sea un poco más rápido. Pero entonces el cirujano plástico común no puede saber si una paciente tiene esa predisposición, ¿o sí? No, y ahí viene otra pregunta en controversia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos va a orillar todo esto? A pedir
paneles de anticuerpos preoperatorios a las pacientes. Y si fuera así, ¿qué paneles deberíamos pedir? Pues ahí es controversial, Pregunta del nuevamente, millón. porque son muchísima cantidad de anticuerpos que pueden ser expresados por una enfermedad autoinmune, una enfermedad reumatológica inflamatoria, ¿no? Entonces, ahí es como, pues, si la asociación específicamente son con los HLA-DRB1, específicamente son los que encontraron la mutación, pues posiblemente sea estudiar bien a nuestras pacientes. Si nuestras pacientes tienen ya algún antecedente familiar de enfermedades reumáticas, artritis, lupus, Sjögren, posiblemente es un poco descabellado, pero hacer un screening pudiera funcionar. Sí, porque si tienes una paciente que tiene alteraciones de la tiroides, va a presentar exactamente lo mismo. Los Y eso mismos en síntomas. un preoperatorio ya puede tener pérdida de cabello, alteraciones neurológicas como pérdida de la memoria o olvidos frecuentes, no necesariamente una demencia como tal. Y ya puede tener también algunas alteraciones en las mucosas, que estén No, secas, la pero piel no solo seca. eso, hacer un panel de estos anticuerpos es carísimo. Es carísimo. Esa ¿Sí? es O sea, otra. también Sí. entonces, si una paciente se va a operar de senos, y le pides un panel, pues no sé si en la práctica sea lo ideal o lo adecuado. Digo, es algo que deberíamos considerar, pero sí sé que sería carísimo realizar un panel de estos, ¿sí? O pedirle una valoración preoperatoria a un Un reumatólogo. reumato. Y en otros casos, muchos reumatólogos nos van a decir, a ver, la valoración clínica no me muestra ningún síntoma, puedes operarla. Así es. ¿Tú quieres decir algo, bien? Sí, algo que no han mencionado, aparte de la tiroides Hashimoto y otras enfermedades autoinmunes, según había leído, la deficiencia de vitamina D también podría ser un causante de ¿cómo se dice? Autoanticuerpos, que eso también podría predisponer a tener el síndrome de Asia. O sea, es algo que uno pudiera ver en esos pacientes. O sea que todos deberíamos darle vitamina D o verificar cómo están sus niveles. Verificar los niveles, a Verificar ver los si eso está niveles. influyendo en algo. Está interesante esa Pero no me la entonces sabía. obligaría más como a un abordaje preoperatorio más amplio, ¿no? Mucho No, más Sí, amplio, ¿no? Mucho más amplio. Ahora, en honor a la verdad, para la cirugía de aumento mamario es una cirugía, la cirugía que quizá más se realiza en el mundo. Ujú. Entonces, el número de pacientes que llegan a tener una enfermedad mediada por implantes o que se piensa que tiene una enfermedad mediada por implantes, el número es relativamente bajo. ¿Tenemos estadísticas o sabemos cuál es la estadística de que una mujer tenga implantes y que tenga una enfermedad mediada por implantes? Porque realmente en el mundo se hacen muchísimos implantes y hay muchísimas marcas, hay muchísimas características, hay mujeres que se ponen otros, se ponen, eh, se cambian de implantes a cada rato, entonces pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna cifra al respecto, ¿sí? ujú. Entonces sí es importante identificar Dice aquí, déjame ver. qué dice. Mm, O sea, por cada ujú. cuánto de pacientes de que se ponen implantes, cuántas tienen realmente una enfermedad mediada por implantes. Lo que sí es que la que lo tiene y es muy activa, lo hace activa en redes sociales, lo grita a todo el mundo, ¿eh? Eso es algo importantísimo. Sí. Bueno, en lo que mis amigos y compañeros buscan números, ChatGPT también nos está acompañando el día de hoy. Eh, Entonces, cuéntame, Guido. eh, que son muchos números aquí. Déjame ver. Por lo Hace un menos. resumen. Ujú. ¿Verdad? Me los agarré con ese número. Sí, Nadie sabe aquí hay exactamente. una cifra interesante porque estamos viendo, es un artículo que publica sobre lo que ha pasado con el síndrome de Asia de 2011 a 2024. Y este estudio encontró 346 publicaciones
Y aquí dice que de 2011 a 2012 el número de publicaciones al respecto pasaron de ser 10 a ser 21, lo cual fue un poco más del doble. ¿Qué quiere decir? De Que la publicación. población estuvo alerta y se empezó a documentar por parte de toda la comunidad médica la asociación de los implantes, el retiro y como tal que esté diagnosticado síndrome de Asia. O sea, sí hubo un incremento, pero lo que destaca de este artículo es que no nada más fue un incremento de 2011, del 10 al 11 o hasta el 24, sino que de todos estos documentos, la asociación se vio mayor posterior al COVID. Entonces, yo sé que también tenemos satanizado al COVID, pero sí vino a cambiarle la vida a la comunidad médica y al comportamiento de las enfermedades. Pero esto es muy importante porque tenemos países que están cambiando su vida diaria, su práctica diaria, todos los cirujanos plásticos, como Colombia, quitando implantes a diario y realmente si no tenemos un número tan grande de casos reales, entonces estamos viviendo más que un fenómeno médico o de enfermedad, estamos viviendo un fenómeno social y de influencers más que una verdadera enfermedad. Quizá, digo, no lo sé, lo comento, sí, pero por eso les pregunto qué dicen los números. Encontré otro dato que dice que la incidencia de Asia ha aumentado considerablemente en los últimos años, sí, evidentemente, pero aquí menciona con más de 4.000 casos reportados desde la caracterización inicial del síndrome, estamos hablando del 2011. Sin embargo, se atribuye en gran medida justamente a la conciencia que se ha hecho sobre esto, pero está relacionado principalmente con vacunas, implantes de silicona y rellenos a base de aceite mineral. Esto pues es un reporte que sigue estudiándose justamente y actualmente rastrea más de 300 casos diversos, pero no específicamente por implantes de mama. 4.000 casos, pero no todos de implante de mama. Así es. Ahora, aún si fueran todos de implante de mama, 4.000 casos para todo el nivel número que mundial. se hace a nivel mundial por año, es muy poquito, Y ¿no? desde el 2011 al 2024. Sí, Tú- Aquí tengo una cifra importante del ISAPS en sí. 2023 que dice que se realizaron 1.892.777 procedimientos de aumento mamario, ¿Al año? que se sabe, en ese año que se sabe que se utilizaron implantes de silicona, un desencadenante reconocido del síndrome de Asia. Sin embargo, el aumento en los reportes de síndrome asociado directamente a los implantes de silicona, pues no está cuantificado. Entonces, como yo decía, es algo que a lo que tal vez le falte algo de tiempo, ¿no? Que todas las cápsulas, porque anteriormente no se enviaban a analizar. Ahora es una práctica diaria de los cirujanos plásticos cuando hacen un recambio de implantes o una explantación que la cápsula se envíe a patología. Y sabemos básicamente ir detrás Pero de no algo, ¿no? enviamos todas las cápsulas, o sea, Ah, si hacemos un recambio y vemos que exacto. todo está bien, yo no entiendo para qué enviar la cápsula, o sea, si la paciente no tiene síntomas, si la cápsula se ve Así como es. una cápsula sana, no creo Ujú. que sea una rutina enviar a estudiar las cápsulas. No, no, pero yo creo que sí es una práctica ya que se ha empleado en aquellas pacientes que tienen síntomas, justo Ah, ya. tratando Sí, de si la identificar paciente tiene, esto. sí, si la paciente tiene Ajá. síntomas, adelante. Ahora, hay un estudio que salió el año pasado que dice que da lo mismo para el síndrome para las enfermedades, la enfermedad relacionada con implantes, de quitar o no quitar la cápsula. O sea, que no mejoran los síntomas si lo quitas o no la quitas, porque muchas de estas mujeres adjudican a los implantes y a la cápsula el problema. Pero está demostrado científicamente que y ya es una recomendación oficial que no hay que necesariamente hacer un explante quitando la cápsula, porque al hacerlo no necesariamente mejora los síntomas y no se ha visto una mejoría o una disminución de la enfermedad. Sofi, ¿alguna? Pues nada más aquí tengo en un estudio que se realizó una corte con 11.800 mujeres, de las cuales tenían implantes mamarios, para determinar el riesgo relativo, no necesariamente de presentar síndrome de Asia, sino de cualquier enfermedad autoinmune, con un comparativo en mujeres que no tenían implantes mamarios de silicona, y el riesgo relativo fue de 1.25. Entonces, ¿Qué significa de 1.25?
1.25 por cada qué o cómo es. Pues dice, o sea, que es que no viene bien descrito, porque me está ayudando el chat. Eh, pero dice que se observó un riesgo relativo de 1.25. Esto quiere decir que es un riesgo mínimo en comparación a las mujeres que no tienen implantes de mama. O sea, prácticamente nada tener o no tener implantes. Ujú. Bueno, pues muy interesante. Y vamos ya entonces con los puntos ya más, como dicen los gringos, let's wrap up. Vamos a empezar ya propiamente a dar las recomendaciones. Guillermo, entonces, si tú tienes un familiar que tiene implantes mamarios y te pregunta, ¿puedo tener una enfermedad relacionada con implantes mamarios? ¿Me los tengo que quitar aunque no tengo síntomas? ¿Qué le dirías? Que está loca, ¿no? El otro día dijiste, ahorita dijiste. No, no, no diga eso, doctor. Me Eso está dando dijiste. mala fama. Me está Está dando mala grabado, está fama. Me está grabado. dando mala fama. Está grabado ya. No, yo le digo a ella que si no tiene síntomas, no hay por qué ella retirarse los implantes, pero si ella no se siente cómoda, no toca que otra cosa que quitárselos. ¿Alguna otra recomendaciones, doctoras? No, justamente no caer en pánico por las redes sociales, en modas precisamente, porque no hay un estudio como tal que demuestre en gran medida o no hay un porcentaje incluso establecido para poder decir que los pacientes van a desarrollar esta enfermedad. Entonces, si no hay síntomas, pues realmente no hay por qué, digamos, odiar a los implantes, ¿no? En ese sentido. Odiar los implantes, exactamente, ¿no? Creo que todo el mundo los odia, hay mucha gente que se apasiona por. Ok, doctora Fernanda. Pues yo creo que como todo en medicina, lo más sencillo suele ser lo correcto, o sea, no empezar a ver cosas donde no las hay, ir por partes, ir por etapas, si tenemos los síntomas que ya sabemos que pueden ser también causados por otras cosas, identificar el grupo de edad de la paciente, porque hay muchas pacientes premenopáusicas o menopáusicas que pueden presentar también estos síntomas, o sea, irnos de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Primero el abordaje básico, ver el rango de edad, el grupo de edad, si hay algún desencadenante o algo propio de la etapa en la que se encuentra esta paciente que pueda justificar los síntomas y ir descartando, o sea, el síndrome de Asia, vaya, o adyuvantes que puedan estar dando alguna manifestación sería de los últimos escalones, ¿no? Irnos siempre por lo primero, ver cómo está su función tiroidea, ver cómo está su perfil hormonal básico y entonces tomar medidas de acuerdo a esos hallazgos y en el momento en el que se encuentra nuestra paciente. No crucificar los implantes ni ninguna otra, incluso las vacunas, porque esto se puede prestar a que las pacientes digan, ah, no, pues ya no me pongo la vacuna de COVID y ya no me protejo y ya no pongo vacunas a mis hijos. Entonces, eso es algo bastante serio que tampoco por esta situación debamos de alguna manera incitar a que no lo hagan, ¿no? O sea, finalmente la ciencia tiene sus evidencias y justifica sus acciones, pero hay que ser objetivos e ir por etapas, ir por pasos y finalmente llegar a una conclusión contundente. Muy bien. Sofi. Bueno, pues yo y sobre todo para las pacientes que nos escuchen, siempre digo que la información es poder, pero también es responsabilidad. Entonces, Eso ya lo dijo Spider-Man. entonces, pues sobre todo es informarse, acercarse con personal que esté capacitado, no escuchar todo lo que dicen en las redes y hacer mención que sí es muy importante que en algún tiempo, y eso porque vimos un videíto el día de hoy, que me llamó mucho la atención en que antes había o se creía que los implantes de silicona eran de por vida y pues no lo son. Entonces, si tú tienes implantes, tu responsabilidad al tomar la decisión de operarte un aumento mamario con ellos, pues es estarlos revisando periódicamente, por lo menos en tu check-up anual y ver que todo esté bien con ellos, esté bien y sana tu cápsula, que no tengas contracturas, molestias y pues recomendarles y decirles que los implantes sí tienen un periodo de caducidad.
es aproximadamente de 10 años en el cual recomendamos el recambio de los implantes. Si a los 10 años pues no tienes ningún síntoma, ninguna molestia, pero sí estar responsablemente revisándote cada año. Y también que el hecho de que tengamos implantes de mama no nos acerca o ni detona el riesgo de cáncer de mama, pero sí puedes hacerte tus estudios, mastografías, como cualquier otra persona que no tenga implantes. Entonces, todo esto es bien importante, dejando un poco de lado el tema de Asia, pero sí el tema de responsabilidad al tener implantes mamarios, cómo nos debemos de cuidar. Muy bien. Y pasando a otro punto antes de ya terminar con esto, muchas mujeres dicen, bueno, pues yo quiero aumentarme los senos, pero no quiero ponerme implantes. ¿Qué opinan jóvenes si llega una paciente y les dice, ¿me puede usted aumentar los senos con mi propia grasa? ¿Qué opinan? Fernanda, Yo creo que es válido, pero hay que informarle también los cambios que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes que tienen lipoinyecciones de grasa en la glándula mamaria pueden presentar cambios a la hora de realizarse una mastografía. Y alguna persona que realice este estudio de imagen en búsqueda o que esté dentro de un screening de cáncer de mama y que no sabe identificar los cambios que puede haber en el tejido mamario, puede alertar a la paciente sobre la aparición de algún tumor o alguna situación que puede ser necrosis grasa asociada a la lipoinyección. Entonces, como dijo Sofi, ¿no? Responsabilidad al momento de informar a la paciente sobre los pros y los contras de algunos procedimientos. Y la otra es que hay otras alternativas como son los implantes de poliuretano, que nos faltó mencionar que en cuanto al síndrome de Asia hay una mayor asociación en los implantes de silicón que en los de poliuretano. En los de poliuretano, dado que es un recubrimiento diferente, la asociación es menor. Entonces, bueno, todavía tenemos alternativas en caso de que quiera realizarse un aumento mamario y no contemos únicamente con grasa, ¿no? En caso de bueno, pero hay que posibilidades. aclarar también que el implante de poliuretano al final es un implante de silicón. Solo Es un cambia el i- recubrimiento. Exactamente, entonces, bueno, también Sí. eso es importante, ¿no? Para que no Ujú. haya una confusión. Así es. Nancy, ¿qué opinas? ¿Que es buena opción la infiltración de grasa en los senos para dar volumen como una sustitución de un aumento mamario como No, con yo creo implantes? que hay que ser muy conscientes en ese sentido, en el que justamente una infiltración grasa o un injerto graso no podemos dar un volumen y sobre todo una proyección, ya que, o sea, estamos hablando de consistencias diferentes entre la grasa y estamos hablando de consistencias diferentes con un implante. Entonces, no va a dar la forma, porque prácticamente un injerto graso se va a adaptar más o menos pues digamos, va a ser el contenido, pero no el continente, ¿no? Entonces, si no hay algo que lo contenga de esa forma, no va a adaptarse, justamente no va a dar esa forma de mama, esa proyección que se está buscando realmente con un implante. Entonces, no lo considero como algo, como un sustituto como tal. Y otra de las cosas que hay que hacer conciencia es que no se pueden aumentar volúmenes mayores, ya que sí necesitan de un aporte sanguíneo, digámoslo así, una oxigenación necesaria al nuevo injerto graso y cuando se aplica en grandes volúmenes, pues muchas de las veces se pierde la mayor parte del injerto. Estamos hablando que es casi el 50% de lo que se pierde, dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, no lo considero como un sustituto realmente Ok. de la grasa y el implante. Guillermo, ¿qué opinas? Opino lo mismo también, porque como decía Nancy, solamente se queda de un 30 a 40% de la grasa. También pienso que es un procedimiento que se tendría que hacer en varias etapas. O sea, tú infiltra tanto en una cirugía hoy, después en varios meses infiltra más y así no va a llegar a tener los resultados que puede ser que la paciente esté esperando como en ese aumento, esa mama así con buen colo ¿Qué es y colo para los mexicanos? Como escote, no, sería polo superior. polo superior, con un buen polo superior. Mm, Exactamente. ok. Eh, y ya eso. Sofi, ¿qué opinas, Sofi? ¿Es Pues buena idea o es no infiltrar una grasa? herramienta
que nos ayuda el injerto graso en ciertos casos, nos ayuda mucho en casos en los que queremos mejorar los tejidos locales, porque la grasita pues tiene células madre, pero como bien lo dijo Nancy, no nos ayuda para dar un volumen y proyección como lo haría un implante mamario. Entonces, aunque es una herramienta, no va a dar el resultado esperado que podemos obtener con un implante, ¿no? Y eso es bien importante mencionárselo a las pacientes, porque muchas pacientes llegan con expectativas de que la grasa se comporta muy diferente cuando la injertamos en la zona glútea a cuando la injertamos en la zona mamaria. Y pues dicen, si me injertan en el glúteo y va a quedar así enorme y súper bonito, pues no es la misma zona anatómica, no se comporta igual, no tiene el mismo aporte sanguíneo para que sobreviva la grasa. La inflamación que ocasiona también es diferente, puede formarse calcificaciones por la infiltración grasa, que estas puedan después llamar la atención en algún estudio radiológico y confundirlo con una lesión maligna. Entonces, es una buena herramienta, pero no es una indicación para un aumento mamario primario, digámoslo así, ni da el volumen ni la forma esperadas. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a este podcast, los HDP y los HD plástica, ¿ok? A eso se refiere. HD plástica, sí. Me da mucho gusto que por fin nos pudimos conectar, sí. La verdad es que es pues algo un proyecto que tenemos desde hace rato pensados y por fin hoy tuve que jalarles a todos casi del cuello. Vénganse, vénganse, porque como que no querían grabar, les da pena, no sé, pero finalmente lo logramos y pues les mandamos un abrazo hasta nuestra próxima edición. Guillermo, despídete. Un placer. Espero que estén bien todos en casa ya. Muy bien, Nancy. Bueno, hasta luego, nos vemos hasta el siguiente episodio justamente de HD Plus. Sophie. Gracias y saludos a todos. Síganos en redes y denle mucho amor a nuestro podcast, los HDP. Muy bien, Fernanda. Gracias a todos por escucharnos y como dijo Sophie, gracias por seguir a los HDP. Estén pendientes de los siguientes episodios. Saludos a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Durán, cirujano plástico en Mérida, Yucatán. Un abrazo a todos. Bravo. Se queda. Y ahora iniciamos el karaoke. Siendo las 6:44.